Y bien, bueno, pues llega el momento en el cual vamos a presentar nuestra segunda parte. Y ya estamos aquí con el gran maestro de las ondas, don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero en esta comarca de La Vega y la Campiña, desde Onda Cero Lora, hablando pues como todos los martes. Aquí estamos prestos y dispuestos a empezar a poner ya a nuestros oyentes en antecedente lo que van a ser los próximos minutos cuando entremos ya en materia a partir de después de las noticias de la 1 del mediodía, ¿no? Efectivamente, siempre con nuestro patrocinador, con Cereales Méndez, EIFS, el pienso, bueno, que los tenemos aquí en Lora, en La Campana, también en Mérida, incluso en Extremadura. Siempre. José Antonio Méndez, que apoya este espacio y que lo apoya y lo patrocina. Efectivamente, que eso es muy, pero que muy importante. En la radio comercial los patrocinios son fundamentales. Fíjate, ¿no? Y ahí está José Antonio Méndez, siempre presto y dispuesto a poner su apoyo, y su apoyo en todos los aspectos. Exactamente. En el económico, lógicamente, que también es importante. Y después de todo lo que ha pasado el fin de semana, hay que hablar. Del fin de semana, hay que hablar del partido. Hay que hablar tanto de lo que pasó el sábado como el domingo. Y dándole vueltas, te acordarás que el domingo ya por la noche empezamos a ver qué vamos a hacer, metemos, quién no, metemos a un sevillista, metemos a un bético. Esto era complicado porque cada uno iba a dar una versión. Metemos periodistas y entonces nadie mejor que el que más cerca estuvo fue el que narró para la televisión. Madre mía. Lo dio Telecinco y quien más cerca estuvo fue José Antonio Luque. Exactamente. Nadie mejor como periodista. Además, yo te puedo decir que son los colores de José Antonio Luque. No es ni sevillista ni bético, ni tampoco es del Madrid ni del Barcelona. Pues mira. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo sin definir los colores. Y nadie mejor que él, que nos ha prometido. Va a ser un huequecito. Él está preparando después por las noticias del telediario. De Noticias 2 me parece que se llama, o Noticias 1 de Telecinco, que nos lo va a contar después, pues a lo largo nos va a contar cómo él lo vivió, más cerca que nadie no estuvo, que él que estuvo comentándolo con Moriente y con Kiko Narváez. Por cierto, algún día contaremos cómo yo vi el debut de Moriente. Debutó en un trofeo de Albacete, que era el Albacete contra el Sevilla, y me dijeron, tenía 17 años. Y me dice Carmelo, mi compañero Carmelo Ayllón, que era el compañero de Onda Cero, de allí de Albacete, fíjate que va a debutar hoy en la segunda parte un chaval que tiene 17 años, es buenísimo. Fíjate, Moriente. Fíjate dónde llegó, ¿Y dónde el que estuvo comentando el partido el pasado. Yo siempre que me acuerdo de aquel partido. Era un Ciudad de Albacete, un trofeo veraniego en Albacete. Y entonces pues debutó contra el Sevilla. Fíjate, en un partido amistoso de un trofeo veraniego. Debutó Moriente. Y Moriente, eso que estuvo también, por cierto, con Kiko Narváez, estuvo en la retransmisión. Entonces nadie mejor que José Antonio Luque para que nos dé la versión como periodista de todo lo que allí pasó, cómo lo vio, él estuvo cerca, habrá tenido datos, porque lógicamente las televisiones tienen que tener datos de cuándo se iba a reanudar partido, cómo se iba a hacer, cómo no, porque ahí había dinero de por medio, y va a ser nuestro invitado en los próximos minutos. Ya que lo vamos a tener, vamos a hablar, porque a mí me une una amistad entrañable, porque él ha trabajado en esta casa en 2 etapas. José Antonio Luque trabajó en Onda Cero en 2 etapas diferentes, y entonces yo estaba en activo y estuve con él. Y puedo contar también, pues, después muchas cosas que he vivido en Sevilla, en los momentos que él venía, ya en la parte del asueto, en los bares que le gustaba ir para tomarnos nuestra cervecita y todo eso. Lo vamos a intentar, pincharle un poquito. Madre mía, maestro, de verdad, José Antonio Luque, una de las grandes voces que... Para mí el mejor narrador que hay. De la Eurocopa, de los últimos mundiales, que sabes que Mediaset ha tenido los derechos televisivos, y que José Antonio Luque, el narrador del partido para la televisión del otro día, va a ser el que nos vamos a tener aquí. No, va a ser el que nos va a dar su opinión de que, según periodísticamente, qué pasó ayer. Fíjate. Para los oyentes de Lora del Río, de la comarca de la Campiña, de La Vega y también de parte de la Sierra Norte, en exclusiva, el día de hoy. Y que conste que tiene muchas cosas que hacer, Y no se va a guardar un juego importante para nosotros, ¿no? Sí, porque toda la segunda, una vez que tenemos el material, la segunda parte ya después, yo lo he dicho 30 minutos, pero después nos iremos a los 42, 43, como es habitual. Seguro que nos iremos, ¿verdad? Porque no le vamos a, ya después, una vez que nos cuente
cómo se vivió el partido, lo que eso ya nos contará después también, pues cómo ha sido su vida, porque es una persona que lo ven los telespectadores cada día al mediodía, o lo escuchan después que en las diferentes narraciones de los partidos que se dan, ¿no? Por lo tanto, José Antonio Luque será el que estará con nosotros. Claro que sí, además que José Antonio Méndez nos aprieta y dice, oye, tienes que hacer un programa bueno, y fíjate, ¿no? Traemos al mejor. No se podrá quejar José Antonio Méndez, ¿eh? No se puede quejar. No se podrá quejar, ¿no? Tendremos que quedar con él, a ver si quedamos una tarde de esta semana con él para tomar un café. Claro que sí, claro que sí. Pues maestro, hacemos ese alto en el camino, nos vamos a Noticias de España, El Mundo, también a Andalucía, y volvemos con José Antonio Luque, que nos ofrece su visión de lo que ocurrió en ese gran partido, el gran derbi, que bueno, terminó como terminó. Tuvo dos partes. Sí, tuvo todo lo que se vivió el sábado y lo que se vivió también el domingo, ya la tarde del domingo. Exactamente, nos va a contar su visión de esos 2 días que duró el derbi. Hasta luego. Gracias, maestro, estamos ahora. Y bien, bueno, pues ya entramos en materia, ya por fin entramos en materia, estamos en el espacio de Al Habla con Bartolomé Cabello. Y bueno, maestro, llegó el momento. Sí, buenas tardes de nuevo, aunque ya hemos saludado en la primera parte a nuestros oyentes. Es el momento, como cada tarde de martes, en hablar, y hoy pues habría que hablar del partido ya hoy es martes, tenemos que hablar lógicamente pues del partido que se disputó, iba a decir el sábado, bueno, se disputó entre el sábado y el domingo en 2 etapas. El objetivo cuando nos trazamos era ¿quién vamos a tener hoy para hablar de ese partido? Y para hablar también ya hacemos las entrevistas en más profundidad, pero la primera parte va a ser para hablar de ese partido. Entonces, pues, cuando empezamos a hablar, Fernando y yo, dijimos que tenía que ser, o vamos a procurar tener una persona objetiva, que no sea que en este caso, que incluso lo vea con un prisma diferente, que no sea de Sevilla, que no sea del Sevilla ni del Betis. Yo te puedo decir porque son los colores de nuestro invitado, que tampoco es del Madrid ni del Barcelona, vamos a dejarlo ahí, no vamos a dejarlo ahí la interrogante, y lógicamente pues el que más cerca estuvo, porque fue el que hizo una narración para Telecinco. Estamos hablando de José Antonio Luque. Don José Antonio Luque, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, Bartolomé, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Es un placer, pues fíjate tú, para nosotros poder tener ahora mismo el mejor narrador de España, que lo pueden seguir. Además, cada sobremesa, porque a la hora de sobre las 4 menos 20, cada tarde en Telecinco, pues está ahí la imagen y la voz de José Antonio Luque presentando los deportes en noticias de Telecinco, pero que además José Antonio es un hombre no solo de televisión, que el bagaje ahí está de todo lo que ha hecho José Antonio. Primera etapa en Telecinco, posteriormente estuvo en Antena 3 como jefe de deportes de Antena 3 y posteriormente pues ahora el presentador de las noticias de la segunda edición y narrador, porque hay muy poca gente que narre como narra José Antonio Luque. Y además una de las voces oficiales de las últimas fases de la Eurocopa, del Mundial, de la selección española, en este caso de la Eurocopa. De lo máximo. De todo eso vamos a hablar, porque fíjate, tampoco podemos olvidar su etapa en radio, en Onda Cero. Él ha estado en 2 etapas en esta casa. Yo tuve la suerte de poder compartir con él durante muchas horas de micrófono, de redacción, es decir, que hemos mantenido un contacto muy estrecho. Pero hoy vamos a hablar de ese partido, José Antonio. Yo creo que es algo que, a pesar de tu bagaje, de toda tu trayectoria, pocas veces has tenido tú que radiar un partido, empezar un sábado y terminar un domingo, ¿no? No, yo creo que es la primera vez, vamos, estoy seguro de que es la primera vez. Yo estaba echando la vista atrás y estaba intentando recordar en las últimas horas, y efectivamente nunca me había pasado algo así, ¿no? Es algo novedoso, y a la vez en esta ocasión, y por el motivo, desde luego muy triste, muy triste de haber tenido que vivir lo que vivimos todos, en definitiva. Uno tiene que contarlo, pero no está más triste ni le deja más desasosiego que a cualquier aficionado al fútbol, que ve como un energúmeno, como yo calificaba en la retransmisión, como un tonto, como un imbécil que hay en todas partes, en cualquier situación, pues acaba con un maravilloso espectáculo de fútbol, que es lo que estaba siendo el partido hasta el momento del lanzamiento del dichoso palo de la bandera, ¿no? Por eso te digo que es una experiencia novedosa, efectivamente, pero a mí el motivo me dejó muy mal sabor de boca y me sigue dejando muy mal sabor de boca, ¿no? Que estemos hablando todavía de esto, que se le estén dando vueltas, que haya
ese choque, ese pique entre dos aficiones y entre dos clubes que ahora mismo estaban manteniendo unas relaciones fantásticas. En fin, todo esto no es, desde luego no es plato de buen gusto. Sí es plato de buen gusto el fútbol, sí son plato de buen gusto los goles del partido, los 2 golazos que se habían marcado antes de que se produjera el incidente, el otro gol de Sergio Canales. En definitiva, la calidad del Betis, del Sevilla, que son 2 de los mejores equipos de España, sin ninguna duda. Por eso son segundo y tercero en la Liga, entre otras cosas. Por eso se han enfrentado en octavos de final de la Copa del Rey y por eso son 2 de los candidatos para mí a ganar la Europa League. Pero claro, el motivo por el que tuvimos que narrar 2 veces el mismo partido, pues hombre, desde luego no es nada agradable, ¿no? Y José Antonio, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Porque estabas también con Morientes, con Kiko Narváez. ¿Cómo se vive y cómo se interpreta todo lo que ocurrió? Porque claro, no es fácil, ¿no? Ver todo lo que se vio y, claro, evidentemente todo el transcurso, ¿no? de todo aquello, ¿no? Sí, no es fácil contarlo, no es fácil vivirlo, no es fácil asimilarlo. Porque aquí somos muy dados muy rápido a sacar muchas conclusiones, cada uno hace su conjetura, cada uno hace su teoría sobre lo que pasó, que si uno fingió, que si el otro incitó a fingir, que si los otros hicieron no sé qué. Bueno, nosotros creo que fuimos escrupulosos, que es lo que teníamos que ser, con lo que estaba pasando. Fuimos contando estrictamente lo que estaba pasando, sin especular, sin ir más allá, porque primero no es nuestra obligación y después no podemos olvidar, y en eso creo que estamos de acuerdo absolutamente todos, cualquier aficionado, cualquier periodista, cualquier protagonista, cualquier exfutbolista, como son Kiko y Morientes, las 2 personas que me acompañaban en la retransmisión, digo que hay algo muy, muy, muy importante, y es que hay un señor que es futbolista, que se llama Joan Jordán, y que ha sido agredido. Eso no lo discute nadie, eso yo creo que estoy convencido de que lo condena todo el mundo, independientemente de los colores que se tengan, y por tanto creo que a partir de ahí es cuando empezamos todos a entendernos, ¿no? Cuando no nos entendemos es cuando empezamos a especular, cuando empezamos a analizar las imágenes, y en todo caso a tomar partido hacia una teoría o hacia otra, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue escrupulosamente contar lo que estaba pasando y desde luego, pues hombre, teniendo a 2 exfutbolistas, pues ellos desde luego no estaban nada contentos, estaban muy tristes, la verdad, estaban muy tristes. No estaban nada cómodos con lo que estaba pasando, por supuesto, porque ellos han estado ahí sobre un terreno de juego, han vivido situaciones complicadas, afortunadamente ninguna como la que ha tenido que vivir un colega de profesión, como Joan Jordán ahora en este momento, y luego todo lo que viene después, ¿no? Pero ya digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil desde luego, porque es un momento desagradable y sobre todo porque fue un bajonazo terrible. Ya digo, después de 39 minutos de fútbol que a mí por lo menos me estaban encantando, a Morientes también y a Kiko, y espero que a los aficionados también, porque la verdad es que estaba siendo un espectáculo maravilloso, un espectáculo digno del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club, un espectáculo digno de 2 equipos que representan futbolísticamente de una manera ejemplar al fútbol español y un espectáculo digno de una competición tan importante como la Copa del Rey, ¿no? Todo eso estaba yendo todo muy bien, en el sentido estrictamente futbolístico, hasta que este desalmado, este Cafre, pues nos aguó la noche del sábado a todos y luego ha provocado todo lo que ha venido después y lo que vendrá. Sí, hay que decir que esto no se esperaba. ¿En qué momento os dais vosotros cuenta que se podría suspender el partido? Bueno, nosotros nos damos yo particularmente me doy cuenta en el momento que veo al árbitro ir con el palo de PVC hacia el delegado de campo, se lo entrega y empieza a hablar con él. Yo en ese momento miro a Kiko y miro a Morientes y yo lo primero que pienso es cuidado que este partido se puede suspender, porque estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Al principio, digamos en la acción en vivo, prácticamente nadie se dio cuenta de lo que había pasado, simplemente se vio caer a Joan Jordán. Muy cerquita de allí estaban los jugadores del Real Betis celebrando el golazo que acaba de marcar Fekir, con lo cual, bueno, en ese momento nadie reaccionó o nadie entendió que aquello podía tener tanta gravedad, pero claro, en el momento que atienden a Joan Jordán, en el momento que aparece en la retransmisión la primera repetición en la que se ve perfectamente qué es lo que ha caído, cómo ha impactado y cómo ha derribado al jugador del Sevilla, ahí ya empiezas a darte cuenta de que eso es un episodio gravísimo y de que las consecuencias pueden ser, o la consecuencia puede ser la suspensión del partido. Yo ahí es donde empiezo a barruntarlo, ¿no? Cuando el árbitro entrega el objeto y se mantienen ahí las deliberaciones, todos empiezan a hablar en la banda y demás,
y el árbitro, bueno, pues no reanuda el partido, ahí es cuando definitivamente uno empieza a pensar que aquello tiene visor de, por lo menos temporalmente, poder suspenderse. José Antonio, una cosa que tenemos aquí desde Sevilla, ¿no? Cuando pasa una cosa como esta, un escaparate que el otro día, bueno, pues este partido, además lo tienes que saber mejor que nadie, no sé en cuántos países se habrá visto, ni la repercusión mundial que puede tener un encuentro como el Betis Sevilla, que se está dando en directo en muchas partes del mundo, ¿no? Pero muchas veces tenemos aquí desde Sevilla la sensación de diciendo, otra vez la hemos liado, otra vez damos otra vez la imagen de que hemos dado otras veces. Parece que muchas veces, no sé, los focos parece que están puestos en Sevilla, ¿no? En este tipo de cosas que ocurren más de la cuenta, esa fama que parece que, o al menos yo percibo que la tenéis en Madrid, ¿es así o yo a lo mejor me monto una paranoia propia? No lo sé. ¿Cómo? No, yo creo que no. Yo creo que aquí como en todas partes, se sería igual de crítico con ese mismo episodio en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro lugar, ¿no? Yo creo que lo grave de lo del otro día no es dónde se ha producido, sino lo que se ha producido. Y no podemos adentrarnos en el bosque y perder de vista el objetivo, ¿no? El objetivo es que ha habido una agresión, el hecho en sí, que es verdad, la imagen que se ha dado al mundo entero, porque efectivamente el partido se veía en el mundo entero, y es la imagen del fútbol español, es la imagen evidentemente de Sevilla, es la imagen del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club, pero es la imagen del fútbol español. Y yo desde luego no veo ninguna diferencia entre ese mismo episodio donde se vio el otro día, en el Estadio Benito Villamarín, o en cualquier otro estadio, en cualquier otra ciudad, en cualquier otro lugar de nuestro país, ¿no? Yo insisto, para mí lo que tenemos que denunciar, lo que tenemos que perseguir, lo que tenemos que arreglar es el qué y no el dónde. Eso está claro. Y mira que se estaba viendo un partido bonito, ¿eh? Un partido espectacular, los primeros una maravilla. Sí. Una maravilla. Porque los goles fueron apoteósicos. Y el ambiente, ¿no? Y el ambiente que había, la atmósfera que había alrededor del estadio, del partido, en un partido muy grande, ¿no? Sí, era un partidazo, estaba siendo un partidazo, estaba siendo un espectáculo digno de dos de los mejores equipos de nuestro país, de unos octavos de final, de una competición muy importante como la Copa del Rey. Estaba teniendo todo lo que tiene que tener un gran espectáculo futbolístico, ¿no? Y este individuo, este personaje o personajillo, pues nos lo acabó con él, nos lo quitó, nos lo arrebató a todos. ¿Y cómo fue esa continuidad después? Mucho más frío, ¿verdad? Porque aunque se vio fútbol el de ayer, el de antes de ayer, no tiene comparación ninguna con lo que fue el partido que vimos el pasado sábado, ¿no? Sí, es otra historia, Bartolomé, es otro partido. Sí. O sea, no, ahí sí que estás viviendo, bueno, pues un partido de los de hace unos meses, sin público, sin la tensión, sin la pasión en las gradas, sin el ambiente, ese ambiente del que te imbuyes, ¿no? Y del que te conviertes, bueno, en parte más o menos activa, ¿no? Siguiendo el encuentro. Entonces no tiene nada que ver, es otro partido, es otra historia, bueno, y a eso es a lo que nos vimos abocados después del episodio del sábado, ¿no? Pues evidentemente lo contamos con toda la profesionalidad que pudimos, con toda la alegría que pudimos, porque se volvía a jugar al fútbol, y evidentemente eso es una alegría, pero todavía con la tristeza de todo lo que había sucedido la noche anterior, de todo lo que nos había arrebatado este personaje y de todo lo que podía haber sido y no fue después de aquellos primeros 39 minutos del partido. José Antonio, evidentemente no somos jueces ni sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Pero por tu experiencia deportiva en las redacciones de deportes y demás, ¿en qué crees que puede quedar todo esto? En este caso, hacia el Real Betis Balompié. ¿Cierre de estadio? ¿Cierre de una parte de la grada? No sé, ¿en qué crees que puede quedar todo esto? Yo creo que cualquier escenario es posible ahora mismo, ¿no? Porque en este tipo de episodios, que afortunadamente no ha habido muchos en nuestro fútbol, pero sí hemos tenido algunas circunstancias de este tipo, pues ha habido de todo, ¿no? Desde cierre de los estadios hasta cierres parciales, hasta episodios que han quedado simplemente en una grave sanción económica o en una dura sanción económica para el club. Yo ahora mismo me creería cualquier escenario, ¿no? Porque ya digo, la experiencia nos dice eso, que ha habido casos similares, no exactamente iguales, pero sí similares, y en cada uno de ellos pues ha habido una sanción diferente, con lo cual yo estoy un poco, por mucho que sea periodista como vosotros y porque estemos directamente relacionados con el asunto, estoy un poco como cualquier aficionado, ¿no? A expensas de lo que digan los respectivos comités, de que se analice todo lo que allí ha sucedido y a ver qué es lo que sucede, pero
Sí os digo que no me sorprendería ningún tipo de escenario, ¿no? No me sorprendería el cierre del estadio, no me sorprendería tampoco una multa económica, una dura multa económica, o el cierre parcial o la prohibición a determinada zona del Estadio Benito Villamarín de que accedieran espectadores. Cualquier escenario yo lo veo viable, cualquier escenario lo veo posible. ¿Y cómo ves, aparte ya de esto, la situación tanto del Betis como el Sevilla, del Sevilla Fútbol Club Real Betis Balompié? Bueno, a mí me parece una pena porque, como decía antes, tengo la sensación, al menos desde la distancia, desde aquí, de que ahora mismo la relación entre las entidades era buena, y cuando la relación entre las entidades es buena, pues eso evidentemente contribuye a que la relación entre los aficionados sea normal o esté más o menos normalizada, y también a todos los niveles, ¿no? Entre los jugadores, cuerpos técnicos y demás. Desde luego, un episodio como el del otro día no ha ayudado, no va a ayudar. No va a ayudar porque ha habido un jugador que ha recibido una agresión. Yo quiero ir por delante siempre con este asunto porque tengo la sensación de que en determinados momentos se frivoliza con este tipo de cuestiones y no me parece que sea una cuestión para frivolizar, ¿no? Porque evidentemente si el energúmeno no lanza el palo de la bandera y el palo de la bandera no impacta con Joan Jordán, pues nada de esto habría pasado. Y nada de esto tendría que ser analizado, nada de esto tendría que ser sancionado, con lo cual hubiéramos vivido una noche normal. Quiero decir, en el inicio de las cosas está la agresión a Joan Jordán. Luego ya todo lo demás, y con las versiones que cada uno quiera lanzar, creo sinceramente que los jugadores del Real Betis que lanzaron los tweets la misma noche del sábado no estuvieron nada afortunados. No estuvieron nada afortunados porque estamos hablando de un compañero de profesión. Creo además que se precipitaron porque cuando los jugadores del Real Betis Balompié lanzan los tweets, el Real Betis Balompié como institución no ha emitido todavía ninguna nota. O sea, no ha hecho pública su postura acerca de lo que allí había pasado. Y la nota del Real Betis Balompié, la que apareció, el comunicado que apareció el sábado por la noche, a mí me parece impecable. No así, ya digo, las acusaciones de los futbolistas del Real Betis Balompié. Creo que no contribuye a nada bueno que tenga que ver con ese episodio, el hecho de que jugadores acusen a Julen Lopetegui y también a un compañero de profesión de haber provocado una situación fingida. Yo desconozco si es una situación fingida o no, yo no me atrevo, o sea, yo no soy capaz de leer en la mente de Julen Lopetegui, yo no soy capaz de leer porque además no se puede leer en los labios lo que decía Julen Lopetegui. Creo que sí hay un episodio, hay un momento en el que parece que se lee en los labios de Julen Lopetegui no se puede jugar o así no se puede jugar, pero bueno, también hay que tener en cuenta la adrenalina que en ese momento tienen todos los protagonistas, y también hay que tener en cuenta que en ese momento Julen Lopetegui ha visto como a un jugador suyo lo han alcanzado con un palo de una bandera, con lo cual hasta cierto punto yo entiendo que es lógico que en ese momento el entrenador, con la tensión que está viviendo ahí, diga, pues aquí no se puede jugar. Seguramente lo diríamos todos, o incluso cosas más graves, ¿no? Si viéramos que a un futbolista de nuestro equipo, a un jugador de nuestro equipo, le acaban de agredir, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se debe frivolizar con todo este tipo de cosas, que cuando tú acusas tienes que tener pruebas. Y no creo de verdad que fuera la mejor actitud la de los jugadores del Real Betis Balompié. Evidentemente, si fuera verdad que Julen Lopetegui fue el que provocó o el que incitó a Joan Jordán a tirarse al suelo y a decir que estaba mareado y todo eso, si fuera verdad, insisto, pues hombre, sería un episodio grave, ¿no? Sería un episodio grave, pero evidentemente eso ni se ha demostrado ni se va a demostrar, y por tanto todo lo que sea hablar de esa cuestión me parece especular, y además de manera gratuita. Yo no quiero especular de manera gratuita. Yo lo que creo que sí hay que hacer es normalizar todo esto, poner los medios para que esto evidentemente no vuelva a suceder, pero no de boquilla, poner los medios de verdad para que esto no vuelva a suceder, encontrar al culpable, por supuesto, además de toda la ayuda que le ha brindado el Real Betis a la Policía Nacional para la identificación y demás, encontrarlo, ponerlo a buen recaudo, castigarlo de la manera que haya que castigarlo, y luego pensar que esto al final no deja de ser fútbol, que a veces se nos olvida que estamos hablando de un espectáculo, de algo que forma parte de la cultura del ocio, que es un entretenimiento, y que lo que debemos hacer con todo esto es pasarlo bien, independientemente de nuestro sentimiento, de nuestros colores y de la pasión que le podamos poner a animar a nuestro equipo, como es el caso de un partido como un Betis-Sevilla.
Antes de que en este caso entremos junto con tu persona, José Antonio, una curiosidad que también tengo, y es que, bueno, el otro día cuando el partido ya se anuncia la suspensión, bueno, ya directamente Telecinco corta la emisión, ya pasáis a otra cosa. Ayer también tuvo que haber una reprogramación, Telecinco tiene que entrar a las 4 de la tarde con el partido. ¿Esto cómo se hace? Es decir, ¿cómo lo van comunicando todo esto? Se va, no sé, ¿cómo es Telecinco por dentro en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una programación determinada en el sábado por la noche, que es el partido, el sábado pasado, quiero decir, hace un par de días, que es el partido y después un programa, en este caso Sábado Deluxe, y entonces en el momento en el que se produce el incidente, pues desde ese momento ya nos están informando permanentemente los compañeros de emisiones acerca de lo que vamos a hacer. Indudablemente aguantamos la retransmisión, por supuesto, solo faltaría, hasta que haya una decisión definitiva, hasta que se conoce y ya es oficial que el árbitro ha dado por finalizado el partido y que por tanto el encuentro ya no se va a reanudar. Hasta ahí mantenemos, por supuesto, la emisión para que nuestros espectadores sepan el desenlace, conozcan el desenlace de todo aquello que les venimos contando desde las 9 de la noche o desde las 9:30. Y en ese momento es cuando bueno, pues decidimos que ahí ya no hay más noticia. La noticia ya la hemos contado, que es que el partido está suspendido, que no se va a reanudar, y lo que sí emplazamos a nuestros espectadores es a que en las siguientes horas pues se va a conocer cuándo se disputa ese partido, y lo que nuestros espectadores tienen que saber y saben es que ahí vamos a estar nosotros, sea cuando sea, para acabar de contarles lo que pasa en ese encuentro, ¿no? Desde ese momento, pues evidentemente hay varios departamentos de nuestra casa que están pendientes de la decisión del juez de competición, decisión que por otra parte llega a las 6 de la mañana. es cuando se comunica que el partido se va a jugar a las 4 de la tarde. Es verdad que nosotros ya barruntábamos una opción similar porque dadas las fechas, dado cómo está el calendario, lo apretado del calendario, era muy difícil recolocar ese partido en otra fecha que no fuera el domingo, y tal y como estaba deportivamente el domingo, pensando que a las 7:30 de la tarde se jugaba la final de la Supercopa y que a las 12 del mediodía había otro partido de Copa del Rey, el Atlético Baleares-Valencia, pues quedaban pocas opciones. Quedaba la opción de las 4 de la tarde, quedaba la opción de las 5 de la tarde, y poco más había, porque evidentemente no se podía reanudar un partido cuando ya hubiese finalizado la Supercopa entre el Real Madrid y el Athletic Bilbao, porque eso iba a ser demasiado tarde. Entonces nosotros barruntábamos una opción así por las informaciones que nos iban llegando. Pues nosotros ya pensábamos que podía ser eso, que podía ser esa fecha y esa hora, y a las 6 y algunos minutos de la mañana es cuando nos llega la confirmación. Nos lo hace llegar el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, la resolución del juez, y a partir de ese momento pues ya los compañeros de programación de Mediaset, en concreto de Telecinco, son los que disponen cómo y de qué manera se va a retransmitir el partido, partiendo de la base, evidentemente, de que a las 4 de la tarde íbamos a estar, por supuesto, en directo contando el desenlace del encuentro, ¿eh? Uh-huh. Pero fue una madrugada larga, ¿eh? Sí, me imagino. Digo yo, no pegaría ojo, ¿no? No pegaría ojo, ¿no? Exacto. Si lo que me has preguntado, Fernando, es si dormí mucho o no, pues no, dormí poco porque me fui a la cama a eso de las 2 aproximadamente, y a las 6, pocos minutos después de las 6, me llegó el mensaje con la hora del partido, con lo cual, pues dormí poco, eso es cierto. Bueno, después tocaremos también alguna madrugada que tú y yo hemos vivido en Sevilla, porque sí. Que en este tipo de entrevistas siempre pues, dejamos para el final algo muy 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 personal con el entrevistado, y yo con José Antonio Luque pues he trabajado muchos días, muchas horas en Onda Cero, en 2 etapas, José Antonio. Uh-huh. Sí, señor. En 2 etapas, sí, unas etapas magníficas, unos episodios imborrables, ¿no?, de nuestra carrera profesional, porque es verdad, decías bien, José Antonio Luque no solo ha hecho televisión, pero yo te voy a ampliar eso incluso, Bartolomé, es que José Antonio Luque en origen era un hombre de radio. Yo, y lo digo de verdad, lo digo de corazón, en mi vida había imaginado que iba a trabajar en televisión. ¿Cómo fue aquello? Pues mira, yo como todos los niños de mi generación, yo era un oyente empedernido de radio, porque cuando yo era un crío teníamos en este país 2 canales de televisión, bueno, en realidad 1 y medio, porque sí. Se veía la 1, la 2 se veía a ratos, sí. En muchos domicilios de este país, ¿no? Entonces teníamos 1 canal y medio de televisión, y yo lo que era un oyente empedernido de radio. A mí me encantaba la radio, me apasionaba la radio, y desde el primer minuto tuve claro que, bueno, que en mi
mi previsión de futuro, por decirlo de alguna manera, había dos planes, el plan A y el plan B. El plan A era el de ser futbolista, como el de todos los chavales. Claro, futbolista, como el de todos los chavales de mi generación. Todos queríamos ser futbolistas. Y el plan B era ser periodista deportivo y más concretamente narrador de fútbol en radio. Fútbol o de baloncesto, de lo que fuera, pero en radio. Porque, ya digo, yo era un oyente de radio. ¿Cómo fue lo de la televisión? Pues mira, una noche estaba en Onda Cero, en la redacción de Onda Cero, pues como una hora antes o así de empezar el programa nocturno, que en aquel entonces se llamaba, ¿no? En aquel entonces se llamaba El Penalti, efectivamente, y recibí una llamada de una persona de Telecinco que me decía que los responsables de informativos de Telecinco, Deportes pertenecía a informativos, pues que querían hablar conmigo, que me querían ver y que querían charlar conmigo. Bueno, al día siguiente me citaron, fui allí, me dijeron que querían contar conmigo para convertirme en el jefe de deportes de Telecinco y además presentador en concreto de dos informativos, uno que empezaba a las 8:30 de la tarde y otro que era de madrugada, que se llamaba Entre Hoy y Mañana. Sí. Y entonces nada, después de pensármelo mucho, pues al final acepté la oferta e inicié la aventura en la televisión, pero vamos, yo lo primero que les dije fue, oye, ¿sabéis bien lo que estáis haciendo? Porque es que yo no he hecho televisión nunca. O sea, yo lo único que he hecho en mi carrera profesional ha sido radio. Bueno, evidentemente conozco el medio televisión, pero no he trabajado en él, con lo cual estáis hablando de una persona que es absolutamente novata en esto, que si acepto la oferta me voy a convertir, pues eso sí, en un presentador de televisión y en un responsable de deportes de televisión, pero no voy a dejar de ser un novato, pues no tengo ni idea, porque es que yo no tengo ni idea en realidad de cómo es trabajar en la televisión, porque yo no he trabajado nunca. Bueno, y así fue como se inició el periplo por televisión. Eso fue una primera etapa y después vuelves otra vez a Onda Cero. Sí, allí estuve en esa primera etapa de Telecinco estuve 2 años y medio, en torno a 2 años y medio, volví a Onda Cero. ¿Tú coincidiste con José Luis Rubio o ya no estaba José Luis Rubio de jefe de deporte en Telecinco? No. ¿Ya no estaba? No estaba José Luis Rubio, no. José Luis Rubio le conozco, sí, fue tengo anterior. una magnífica relación con él. Fue anterior entonces. Sí, fue anterior, sí. Cuando yo llegué no estaba de responsable de deportes, de hecho no había jefatura de deportes. Uh-huh. El responsable de deportes había sido hasta unos días antes o hasta unas semanas antes JJ Santos. Que tengo una amistad entrañable con él, además de que es tu jefe ahora. Sí, que ha sido mi jefe en algunas oportunidades y que es, como yo digo, mi hermano mayor. Yo soy hijo único y yo siempre digo de Jota que es el hermano que mis padres no me dieron. Pues es él, sí. Él había sido el responsable de deportes de Telecinco, él se había marchado a Televisión Española, el último responsable de deportes, quiero decir, de Telecinco antes de llegar yo, y entonces yo acepté la oferta y bueno, me convertí en jefe de deportes de Telecinco. Estuve 2 años y medio, después 1 año en Onda Cero, la vuelta a Onda Cero durante 1 año aproximadamente, 1 año y unos meses, y en el año 2000, poco antes de finalizar el año 2000, pues me llegó la posibilidad de convertirme en el jefe de deportes de Antena 3. Estuve en Antena 3 desde el año 2000 al 2010 como jefe de deportes. Después estuve 2 años y medio aproximadamente en el programa Punto Pelota, en ese momento en Intereconomía, con otro de mis grandes amigos, otro de los grandes amigos personales que me ha dejado esta profesión, amigo desde la infancia prácticamente, Josep Pedrerol. Y estando en Intereconomía, en Punto Pelota, me llegó de nuevo el ofrecimiento, en este caso ya de Mediaset. Telecinco ya, pues había adquirido 4 y se había configurado como grupo de comunicación, y eso sucedió en noviembre del año 2013 y hasta hoy. Pues la verdad es que la trayectoria de José Antonio Luque está ahí, ¿eh? Para ponerse de pie y curarse, y saludar. Además, la narración, tú prefieres, me dices, la radio o la televisión, porque sabes, tú lo haces en la televisión de una forma muy peculiar. Sí. Le das un ritmo que no le da a nadie, pero sin llegar a convertirse en una narración radiofónica. ¿Cómo lo consigues? Sí, bueno, vamos a ver, yo durante mucho tiempo estuve narrando en radio. Muchísimos años. El mejor narrador, y lo digo yo, no me digas nada y no me contestes, pero lo digo yo. Ya lo dices tú. Yo es que creo que es una cuestión que va muy a gustos y que si habláramos con
con todos nuestros oyentes, que me consta que son muchos vuestros oyentes. Seguramente cada uno tendría una opinión al respecto, pero bueno, yo evidentemente voy a respetar la tuya y te lo agradezco. No, pero digo que ¿cómo se consigue? Pues mira, yo después de haber narrado todos esos años en radio, en el momento que me llegó la opción de narrar en televisión, pues evidentemente me tuve que adecuar, porque aunque las diferencias se han acortado con el paso de los años entre la narración de radio y la de televisión, todavía queda y tiene que quedar por fuerza una brecha que tiene que ver evidentemente con el hecho de que un espectador de televisión está viendo el acontecimiento, en este caso el partido de fútbol, y uno de radio puede estar viéndolo o puede que no, con lo cual solo esa diferencia pues ya hace que las narraciones no puedan ser iguales. Bueno, yo lo que intenté o lo que he intentado es hacerme un estilo para la narración en televisión que se acerque, bueno, todo lo que se puede a la radio, pero que evidentemente no sea radiofónico, porque si no estás constantemente cayendo en la redundancia y estás constantemente contándole al espectador pues cosas que está viendo, con lo cual, bueno, no es una narración lógica, ¿no?, para un partido en televisión. Sí que os voy a contar una anécdota, que es que el primer partido que hice yo fue en Telecinco, un partido de pretemporada, y además me acuerdo todavía de los dos equipos que jugaban. En ese verano Telecinco compró una serie de partidos de pretemporada, y uno de ellos fue un San Lorenzo de Almagro Club Deportivo Tenerife. Era el mejor Tenerife de la historia, aquel Tenerife en el que estaba Jorge Valdano, Ángel Capa y demás, bueno, con una colección de jugadores buenísimos. Bueno, pues ese fue el primer partido que yo retransmití en televisión. Y entonces ese partido, lo que sucedió con ese partido fue que se jugaba a una hora más o menos temprana de la tarde aquí en España, en horario español, pero se emitía, Telecinco lo había programado más bien tarde, de madrugada. Entonces lo que se decidió fue que yo lo locuté en directo, pero no se emitió en directo. O sea, yo, en el momento que se estaba produciendo, yo estaba locutando el partido, estaba narrando el partido, pero se emitió unas horas después. Un falso directo, que le llamamos nosotros, ¿no? Sí, sería un falso directo, sí, un directo con decalaje, un falso directo, sí. Entonces, yo lo que hice fue narrar el partido, luego me fui a cenar, me dio tiempo a ir a cenar tranquilamente, y al llegar al hotel puse el partido para verlo, porque coincidió más o menos que era la hora de emisión. Bueno, 10 minutos duré. Me pareció horrorosa la narración, pero horrorosa, de verdad, os lo aseguro. ¿Pero por qué? Porque era muy radiofónica, porque era la primera vez que retransmitía en televisión y era absolutamente radiofónica, redundante, era muy pesado. Yo a mí mismo en la habitación del hotel me decía, pero cállate. O sea, de verdad que duré, bueno, igual no fueron 10 minutos, pero no más de un cuarto de hora. Os aseguro que no pude ver más de un cuarto de hora de aquel partido. De lo mal que me pareció, de lo mal narrado que me pareció por mí mismo. Es verdad, José Antonio, que nos cuesta, sobre todo al principio, nos cuesta escucharnos, ¿no? Nos duele escucharnos, ¿no? E imagino que ya, si partidos, evidentemente, prácticamente los das todos en directo, pero así alguno que se eche en redifusión, sí te aguantas más, ¿no? Porque es un auténtico lujo escucharte. Sí, pero es que en aquel partido todavía no me había dado tiempo a hacerme mi estilo. Era la primera vez. Yo tenía el chip de la radio y yo no paraba de hablar. Sí. Y entonces, claro, aquello era un horror. O sea, aquello era espantoso. O sea, era inaguantable. Yo no sé cuánta gente, no recuerdo cuánta gente vio aquel partido, pero desde luego más de uno se acordaría de mí. Ya te digo yo que sí. ¿Cómo es ahora un día a día tuyo? Bueno, pues un día a día empieza muy temprano para ayudar aquí en casa y con la pequeña, mi hija de 14 años, Laia, que tiene que ir al instituto, la despido, algún día me toca llevarla y demás, y a partir de ahí pues me pongo en marcha, nos ponemos en marcha pues para ir buscando noticias, para hablar con gente. A mí me gusta mucho hablar con fuentes, yo estoy constantemente hablando por teléfono, hablo muchísimo, pues porque tengo mucha relación con mucha gente del deporte y me gusta primero mantener el contacto y luego también pues enterarme de todo aquello que está pasando en el mundo del deporte. Después tenemos una reunión de escaleta en la que decidimos los contenidos y decidimos exactamente el orden en el que nos vamos a mostrar en nuestro bloque de deportes, y a partir de ahí pues nada, seguimos trabajando hasta que llega la hora del informativo y lo ponemos en antena, lo mejor posible, lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, y deseando que
pensando que la gente nos va a ver y que le vamos a dar una buena información. Ese es el día a día. Y en cuanto acaba el informativo de hoy, pues ya estamos pensando en el de mañana, en las previsiones de mañana, en todo aquello que puede ser noticia, en todo aquello que tenemos que tener previsto con nuestras cámaras desplegadas y demás, y así sucesivamente. En los días de partido, a esas tareas, hay que añadir también la preparación de los encuentros, la documentación y demás, que es, desde luego, desde mi punto de vista, importantísima para una buena retransmisión. Cuéntale, hombre, nosotros los que venimos de radio, aunque no hemos estado en televisión, conocemos un poco más o menos, pero cuéntale al oyente, ¿cómo se prepara un partido por parte del narrador de Telecinco? Pues mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que el espectador, a diferencia de lo que sucedía hace unos cuantos años, el espectador ahora tiene a su alcance muchas maneras de informarse. Tiene a su alcance pues todo tipo de información acerca de cualquier partido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, así dicho de manera coloquial y rápida y para que se me entienda, el espectador sabe mucho. El espectador que te ve ahora en una retransmisión sabe mucho de ese acontecimiento porque, ya digo, tiene muchas maneras de informarse y tiene un acceso relativamente fácil a fuentes de información, con lo cual tú tienes que preparártelo muy bien porque si no, pues no estás a la altura del espectador. Al final, tú estás dándole un servicio al espectador y tienes que estar a la altura. Y los partidos tienen que estar bien preparados. Los partidos tienen que estar bien documentados. Y yo siempre les digo a los alumnos, porque yo doy clases en un máster de periodismo deportivo, en concreto clases de narración de fútbol en televisión, esa es la asignatura. Y yo siempre les digo que cuando se pongan a preparar un partido, cuando les toque narrar un partido y prepararlo, dejen de hacerlo en el momento en el que ellos consideren que lo tienen todo controlado. En el momento en el que ellos tengan la tranquilidad de, con todo lo que han preparado, saber que se van a sentar a retransmitir el partido y que no va a haber ningún acontecimiento que les sorprenda. En el momento en que ellos sientan de verdad que están preparados. Creo que es un tiempo muy, muy, muy bien invertido, el de la documentación, el de la preparación de los partidos, porque solo de esa manera estás a la altura de las circunstancias, estás a la altura del acontecimiento que estás retransmitiendo y sobre todo estás a la altura de los espectadores que te están viendo. Imaginemos, por ejemplo, el partido del sábado pasado, el sábado y el domingo, el Betis-Sevilla del que hablábamos antes. ¿Cuánto no sabrán los espectadores que estaban viendo Telecinco del Real Betis Balompié, del Sevilla Fútbol Club, del fútbol español, de los jugadores que allí jugaban, del árbitro del partido? Es decir, es que los espectadores saben mucho, o sea, es un espectador de un nivel altísimo, con lo cual tú tienes que estar a la altura. Y ya digo, cuando tú tienes la tranquilidad de, con todo lo que has preparado, pensar que te vas a sentar y tienes la sensación de que lo tienes todo controlado, es cuando debes dejar de preparar ya el partido y ya centrarte en la retransmisión. Pero antes, el tiempo que inviertas está muy, muy bien invertido. Yo estoy deseando de que me cuente Bartolomé, cómo fue ese Jueves Santo en Sevilla. Bueno, por favor. Hay que decir que José Antonio Luque le ha encantado siempre venir a Sevilla. Además había un bar allí en la calle, al inicio de calle Greco, que era el Barrameda, que ya no existe el Barrameda, José Antonio. ¿Ah, no? No. Y mira que nosotros hemos tomado allí tapitas y desayuno, durante mucho tiempo. Fue un Jueves Santo, estaba entonces en la Antena 3, estaba dando un partido yo no sé, no me acuerdo si era Europa League o era todavía UEFA. Me había llamado varias veces. Yo estaba en Sevilla, en mi casa, en Kansas City, que vivía yo entonces. Y el teléfono lo tenía allí, estaba solo y no lo miré y vi que tenía 5 o 6 llamadas perdidas de José Antonio. Y cuando termina el partido lo llamamos, coño, Bartolo, porque a mí me dice, aunque me haya dicho en la entrevista, a mí todo el mundo me dice Bartolo, incluso mis compañeros. Y José Antonio, Bartolo, ¿dónde estás? Digo, pues mira, estoy en mi casa aquí. ¿Qué tienes que hacer ahora? Digo, lo que tú me ordenes. Y me acuerdo que nos fuimos, cenamos en La Cococha, que estaba también allí en la calle Greco, venía también Manu Sánchez, se agregó después Silvia Verde, una compañera al que le tenemos un gran cariño, también Fernando se lo tiene. Cenamos y cuando termina de cenar era la 1, vosotros veníais ya que habíais hecho partido el día anterior, veníais agotado. Pero le digo, era casi la 1 de la madrugada, y le digo, mira, hoy es la madrugada de Sevilla. Pocas veces vais a tener la gran ocasión como esta noche para vivirla en el sitio que os voy a llevar si estáis dispuestos. Efectivamente.
nos fuimos y la Asociación de la Prensa estaba entonces en la Plaza de San Francisco, un lugar impresionante. Impresionante. Y ahí estuvimos con nuestras torrijas, con todo, hasta las 7 de la mañana, que ya después nos fuimos a mi coche, lo cogimos y lo dejé en el hotel que estaba entonces, lo teníais por el polígono, no, pasando ya sobre, ¿cómo te diría yo a ti? En Sevilla Este, estaba el hotel, lo dejé allí a las 7 de la mañana, que iban a dormir poco porque a las 1, 12 y media tenían que coger el avión para Madrid, pero bueno. Sí, fue inolvidable y efectivamente tenías toda la razón cuando nos dijiste no vais a tener la oportunidad de vivir la madrugada de esta manera, como la vamos a vivir esta noche, y por tanto no os podéis ir a dormir. Efectivamente hicimos muy bien en no irnos a dormir, porque fue una maravilla. Yo es que tengo una debilidad especial por Sevilla, porque es que me encanta. Yo siempre digo que si algún día me pierdo y no mis allegados no son capaces de encontrarme, pues a lo mejor si se dan una vuelta por Sevilla sí que me pillan en cualquier sitio, ¿no? Me parece una ciudad maravillosa y creo que la madrugada es un espectáculo digno de ser vivido y desde luego inolvidable. Vamos, yo no me puedo olvidar de aquella noche, de todo lo que viví allí y de aquel rato, aquellas horas en las que efectivamente estábamos cansadísimos. Habíamos hecho un partido de Liga de Campeones el martes, habíamos hecho el partido de Europa League, no sé si se llamaba Europa League efectivamente o todavía Copa de la UEFA, creo que Europa League era Europa League ya, sí. Pero bueno, en todo caso partido de la competición de la segunda competición europea y estábamos agotados. Es verdad que estábamos con una tralla considerable, pero evidentemente en la vida hay prioridades, hay que tomar decisiones y creo que quedarnos aquella noche allí y vivir todo lo que vivimos fue una decisión acertadísima, ¿no? Además teníamos, fíjate, estaba la Plaza San Francisco, pues el paso, que ya ves tú, la carrera oficial, estaba el paso de todos los pasos, pero además teníamos, entonces había 2 televisiones locales que estaban dando y dentro teníamos 2 monitores, es decir, que podíamos ver perfectamente todos los detalles. Claro, yo le fui explicando tanto a él como a Manu, pues todo. Después ya había el compañero, porque aquí era la Asociación de la Prensa, había muchos compañeros ya de profesión que estaban allí, ya le fuimos explicando y fue una noche muy agradable. Fue muy agradable. De esa que nos quita nadie ya, que ya eso y te digo una cosa, creo recordar también, Bartolo, que fue, además de agradable, fresquita, ¿no? Sí, hacía frío. Yo tengo hacía frío. Pero además pasa una cosa, porque nosotros aparcamos por la zona del Caballo, por aquí, por el Prado, por allí aparcamos el coche y nos fuimos andando. Y no se pueden imaginar nuestros oyentes la cantidad de gente que se paraba con José Antonio Luque y con Manu Sánchez para hacerse fotos. Sí, ¿verdad? Y venga, y otra foto. Yo qué sé, por lo menos 30 o 40 fotos se tuvieron que hacer y todavía no, hombre, había móviles, pero no era como hoy. Se pararon, yo qué sé, de gente hasta que llegamos a la Plaza de San Francisco, que era, pues además tuvimos que entrar por la parte de atrás porque había que entrar hasta el sitio porque estaba lo que es la carrera oficial, de las sillas y todo eso. Pero fue una noche muy agradable, pero también hemos pasado un rato muy agradable en el Bar Barrameda, como yo te contaba allí con las tapitas que le encantaba a José Antonio y todos los que venían todos los compañeros de Onda Cero cuando venían de Madrid. Qué pena que tenemos que terminar. Hay que decir que José Antonio Luque es de origen cordobés, aunque él ha vivido mucho tiempo en Barcelona, ahora vive en Madrid, pero sus orígenes están en Córdoba. Es así, ¿no? Sí. Bueno, mi familia, prácticamente toda mi familia es de Baena, de Córdoba. Mis padres, que en paz descansen los dos, eran de Baena. Yo soy catalán, yo nací en Barcelona y yo he vivido en Barcelona hasta que me trasladé a Madrid en el año 94 y en todo caso sí, no he dejado nunca de tener relación, de tener vínculo con Baena. De hecho, los últimos años de mi madre vivía en Baena y por tanto, bueno, son muy frecuentes, ahora ya menos, lógico, pero son muy frecuentes mis viajes a tierras cordobesas, a Baena, porque bueno, primero porque es un pueblo precioso, un pueblo magnífico, porque tiene uno de los mejores aceites, si no el mejor del mundo, para mí el mejor del mundo. Es lógico. Indudablemente. Y luego porque ahí efectivamente están mis raíces, ¿no? Y claro, el vínculo evidentemente va a quedar ahí, va a estar ahí siempre. Pues lo dicho, José Antonio Luque. Estamos terminando, vamos siempre, José Antonio, la publicidad es importante, tú ya lo sabes. Y Por supuesto. No nos podemos olvidar de nuestro patrocinador, de Cereales Méndez y IFS Pienso, y desde aquí un abrazo siempre a José Antonio Méndez. Por estar con nosotros aquí, por supuesto. José Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Onda Cero, para toda la comarca de Campiña. Un honor y un placer y un gozo
poder haber tenido un comentarista de tu alcance para analizar cómo fue el partido bajo el punto de vista de los periodistas, de la prensa, en este caso del narrador de Telecinco, como el que narró el partido para toda España. Para nosotros ha sido, y reencontrarme contigo, pues por supuesto, un placer, José Antonio. Un abrazo muy grande, muchas gracias, el honor ha sido mío, desde luego, y un abrazo enorme, ya sabéis dónde me encontráis, amigos. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, José Antonio, muchas gracias. Hasta luego.